Cuando estaba en el seminario, había un profesor, Howard Hendricks, que enseñaba la clase de hermenéutica, cómo leer su Biblia, cómo interpretarla, cómo aplicarla. Y en una de sus clases, nunca voy a olvidar, dijo una frase que me impactó mucho y la sigo reflexionando. Él dijo, estamos viviendo en un tiempo donde hay una crisis, y esta crisis es una crisis de liderazgo. Estamos viviendo en un tiempo donde hay una crisis, y esta crisis es la crisis de liderazgo. Si usted prende la tele y ve las noticias, las oye en el radio, las ve en el podcast, en las noticias, en su teléfono, todos los días hay un escándalo acerca de tal o cual oficial, tal o cual iglesia. Liderazgo en crisis tras crisis tras crisis, puros problemas, puras dificultades. Pero dijo algo más que nos apunta más allá de la superficie de esta crisis a lo que hay en la raíz de esta crisis. Dijo, estamos viviendo en un tiempo donde existe una crisis de liderazgo, y la crisis de liderazgo es una crisis de carácter. La crisis de liderazgo es una crisis de carácter. Todos los problemas, las divisiones, las compañías que se destruyen porque alguien se roba el dinero, la inmoralidad en iglesias, tantos escándalos que hay, es simplemente la punta del iceberg, y debajo hay toda una crisis que apunta a los problemas que todos venimos cargando en nuestro corazón. Los domingos, cuando nos reunimos para adorar al Señor, podemos cantar cantos como el que cantamos de cantar: Señor, sé glorificado en mi vida. Señor, el evangelio en mi vida, ya sea que yo sufra y vaya a la cruz contigo, yo sé que tú me vas a resucitar. Yo sé que cuando muero, esa es la puerta simplemente a la vida eterna. Señor, yo sé que tu reino viene. Yo sé, Señor, que tú vas a restaurar todas las cosas. Yo sé, Señor, yo te sigo. Es fácil cantarlo, pero qué difícil a veces es vivirlo, ¿no? Cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos retos, cuando tenemos que tomar decisiones, la verdad es que todos nosotros vivimos en una lucha permanente entre los deseos de nuestra carne y los deseos del Espíritu. Y Pablo nos dice en Gálatas que no andemos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, que andemos en el Espíritu. El deseo de la carne y del Espíritu se oponen entre sí para no hacer lo que nosotros queremos. Y cuando, como creyentes, como cuando discípulos de Cristo, cuando estamos aprendiendo a hacer su voluntad, seamos jóvenes o seamos adultos, cuando estamos decidiendo hacer su voluntad y obedecerle, va a haber luchas y decidir a veces lo que Dios quiere. Qué difícil es. Apóstol Pablo en Gálatas 5 nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando recitamos nuestra misión, más que un lema, más que un eslogan, esta es nuestra misión, la razón por la cual esta iglesia existe. Decimos que existimos para glorificar a Dios, multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforme vidas y da vida. Cuando pasamos de ser incrédulos a ser creyentes, nos comprometemos con Cristo de por vida. Es el nuevo nacimiento. Ahora le pertenecemos a Él. Nos identificamos con Él y su pueblo. Ese es nuestro bautizo. Tenemos un pacto con Cristo, el nuevo pacto. Cuando oímos su palabra y celebramos la Santa Cena, nos recomprometemos. Cada vez que nos reunimos: Señor, yo te pertenezco a ti. Pero eso nos lleva a un proceso donde nuestra vida tiene que ser transformada, donde tiene que haber cambios en nuestra vida, de una vida de pecado, de una vida en la carne, a una vida como Cristo y del fruto del Espíritu. Nuestra carne tiene que ser crucificada. Así como Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese proceso es lo que llamamos discipulado. Pasamos de ser creyentes a discípulos cuando permanecemos en su palabra, cuando obedientemente le decimos sí, Señor, no a la carne, y vivimos más y más como Cristo. Por la gracia de Dios, en dependencia del poder del Espíritu, no por nuestro esfuerzo, Cristo nos transforma más y más a su imagen. Ese es el discipulado. Pero ¿sabes qué? Cristo quiere más para nosotros. Cristo quiere
que aquellos cuyas vidas están siendo transformadas, sean jóvenes, sean adultos, sean viejos, jóvenes, lo que sea, Cristo quiere que pasemos de ser discípulos, trabajando en la transformación de nuestras vidas, a ser multiplicadores de discípulos, que nos reproduzcamos compartiendo la vida de Cristo con otras personas y que la bendición que hemos recibido pasemos de recibir a dar. Pero esa transición de discípulo a multiplicador de discípulos no siempre es fácil, no siempre es sencilla. De hecho, madurar realmente para dar más que recibir es uno de los procesos más difíciles de la vida cristiana. Muchos nos quedamos atrapados en la comodidad y el confort de la vida del discípulo, donde me siento en la banca, donde doy dinero, donde voy aquí y allá al programa, pero nunca realmente llego al punto de multiplicar la vida de Cristo en otros. Me quedo yo solo y a veces no llevo fruto. La última noche, antes de que Jesús fuera a la cruz, Jesús en la última cena estuvo con sus discípulos y les dio un discurso llamado el discurso del aposento alto en el Evangelio de Juan, donde Jesús comparte con ellos un llamado, una visión de un movimiento de multiplicadores de discípulos que iba a llenar todo el mundo. Jesús compartió con ellos el gozo y la bendición de lo que estos discípulos, este pequeño grupo de discípulos, se iban a convertir personas que llenarían la tierra con el fruto de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 1 al 2, vamos a estar viendo toda esta serie de mensajes, este llamado de Cristo a ser más fructífero, a crecer en la siguiente etapa de nuestro desarrollo espiritual. Pero aquí en el capítulo 15, versículo 1 al 2, Jesús nos dice el centro de lo que todo este sermón, el aposento alto, va a estar enseñándonos. Estas son, hermanos, las últimas palabras de Jesús antes de morir por nosotros. Y en esa última noche el corazón de Jesús estaba cargado y quería decirle a sus discípulos la gran bendición que Dios tenía para ellos, que Dios quería más para ellos. Tan grande como esos 3 años habían nacido con Jesús y tan grande como la transformación de tener a Jesús había sido para ellos, Dios tenía más. Todavía había tensiones en su corazón que no les dejaban vivir la madurez que Cristo tenía para ellos, como dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la madurez de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todavía, aun cuando eran discípulos, eran llevados por vientos de doctrina y deseos personales que a veces los traían de aquí para allá. En la misma cena, como vamos a ver en un momento, ellos estaban luchando con algo que Jesús tenía que arreglar antes de que estuvieran listos para dar más fruto. De la misma manera, hermanos, como ministerio en español, estamos en un punto donde o maduramos y crecemos más, o nos sentamos cómodamente y nos estancamos. Estamos en un punto donde Dios nos va a llamar a crecer en nuestro siguiente paso de discipulado para convertirnos en multiplicadores de discípulos. Dios nos va a sacar de nuestra área de comodidad y nos va a decir, si tú ya eres mi hijo, si tú ya eres mi hija, eso es bueno, pero no es suficiente para los planes enormes que Dios tiene para ti y para mí como parte del cuerpo de Cristo. Dios tiene más. La pregunta es, ¿estamos listos para más? Vamos a ver a través de estos mensajes. Juan capítulo 15, escucha lo que Dios dice en versículo 1 y versículo 2 de labios de Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nota que en el centro de estas palabras, Jesús es el centro. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, no hay otro. La semana pasada hablamos acerca de la suficiencia y supremacía de Cristo Jesús. Lo que nos hace seguidores de Cristo, que nos hace la iglesia, el cuerpo de Cristo, es que Cristo está presente y en el centro de nuestras vidas. Hebreos capítulo 12 nos dice que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos están puestos en Jesús. Jesús es la vid verdadera, la planta de uva que produce los frutos, los racimos. Y dice, mi Padre es el labrador. Dios el Padre tiene un plan que está ejecutando a través de Cristo de bendecir a la humanidad con la vida abundante de Cristo. Dice, un viaje de por vida que transforma vidas y da vida. El fruto del cual Cristo habla es la vida abundante de Cristo, transformando nuestro carácter
pero también la vida que compartimos con otros a través del mensaje del Evangelio y discipulándolos. Dios quiere multiplicar su vida, dice, mi Padre es el labrador. Pero aquí está lo interesante. El versículo 2 dice, toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué es lo que él hace? ¿La va a quitar? Algunas personas dicen, oh, voy a perder mi salvación. No, 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 no. No está hablando Jesús de perder la salvación. La salvación ni se pierde ni se gana. Depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Es un regalo de gracia por medio de la fe. Entonces, ¿de qué está hablando? Jesús está hablando acerca de su propósito de hacernos fructífero y cómo nosotros tenemos que rendirle cuentas a Él. Jesús sí nos va a pedir cuentas por la clase de vida que vivimos y lo que Cristo está esperando de su pueblo es que seamos gente que lleve fruto. ¿Y cómo lo va a hacer Jesús? Jesús a veces tiene que quitar ciertas personas o ciertos ministerios o ciertas cosas cuando nos volvemos infructíferos. Y aquellos que ya llevan fruto, Jesús los va a crecer a través del método de podar. Déjame decirte, tú y yo nos podemos esconder en una multitud, pero Jesús nos conoce y el Padre nos conoce uno a uno. Y Él ya tiene sus tijeras listas y sus tijeras afiladas. Y durante este tiempo va a venir a nuestras vidas y nos va a empezar a examinar diciendo, ya te he dado todo esto, ¿qué vas a hacer con ello? Así como Jesús cuando vino en su primera venida, cuando entra en Jerusalén, justamente antes de ir a la cruz, llega a Jerusalén y encuentra una higuera hermosa, frondosa, llena de hojas. Y Jesús viene buscando fruto y no lo encuentra. ¿Sabes qué Jesús le dice a la higuera? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y la higuera se seca. A veces tú y yo nos vemos frondosos, verdes y muy bonitos, llenos de hojas en el cuerpo de Cristo, pero somos pura apariencia. No tenemos fruto. Fruto en el crecimiento y madurez de nuestro carácter, fruto en las personas que estamos trayendo a conocer a Jesús y estamos discipulando. Estamos solos con una buena cara, una buena apariencia, hablamos muy bonito, pero no tenemos lo que Dios espera de nosotros. ¿Sabes qué Dios dice? Si hay cualquier fruto, si ya estás madurando en tu propia vida, si demuestras el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, Dios te va a podar para que lleves más fruto. Vas a pasar de llevar fruto a más fruto, a mucho fruto, pero el proceso va a ser a veces doloroso. A veces te vas a ver como una rama que está tan podada que pareces nada más una vara en la tierra. Pero cuando tú aguantas el proceso, cuando permaneces anclado en la vid, ¿sabes qué va a pasar? Cuando lleguen las lluvias, cuando cambien las estaciones, va a haber nuevo crecimiento que va a surgir de ti y vas a dar fruto porque tu Padre sabe lo que está haciendo en tu vida, aunque a veces cueste trabajo y duela, es a propósito y Él nunca desperdicia el sufrimiento de su pueblo. ¿Qué es lo que quiere? Que des fruto, más fruto, pero estamos listos para más. Hoy vamos a iniciar esta serie en el capítulo 13, donde comienza el Sermón del Monte. Y de lo que nos vamos a dar cuenta hoy es esto, de que este fruto, de que este más que Jesús tiene para nosotros, es un más al que no estamos acostumbrados, hermanos. De hecho, este más es más cuando es menos. Este más es más cuando es menos. A ver, pastor, no te entiendo nada. ¿Cómo que este más es más cuando es menos? Sí, es más cuando es menos. ¿Por qué? ¿Recuerdas Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista vino, todo el mundo le preguntaba, oye, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres aquel? ¿Tú eres aquel por el cual hemos estado esperando? ¿Tú eres aquel que va a estar en el centro de atención de todo el mundo? ¿Tú vas a traer el reino? ¿Tú vas a destruir a los romanos? ¿Vas a bendecir Israel? ¿Eres tú aquel? Juan el Bautista dice, yo no soy aquel. ¿Quién eres entonces? Yo no soy más que una voz en el desierto que proclama, preparen el camino al Señor. No se trata de mí. De hecho, déjenme darles un ejemplo. Yo soy como el amigo del esposo. El que tiene la esposa es el esposo. Su amigo se goza de que el esposo tenga la esposa. Pero yo nomás estoy a su lado para gozarme. Yo los apunto al que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, mengue. Lo que Dios quiere darnos requiere que seamos menos de nosotros
para que Él sea más en nosotros. Menos es más. Menos de ti y de mí, más de Cristo Jesús. Pero la paradoja es esto. Entre más de Cristo tú tienes, más verdaderamente del verdadero tú realmente tienes. Porque Cristo nos hizo para ser hechos a su imagen y semejanza. Y esta imagen distorsionada que el pecado ha creado tiene que ser puesta en la cruz y dejada atrás la carne para que la vida de la resurrección y el poder de Cristo pueda manifestarse en mí aquí y ahora. Y mi corazón se ha transformado más de Cristo, menos de mí. Y Jesús precisamente es allí donde comienza con sus discípulos, con el liderazgo de estos 12 apóstoles. Acompáñame a Juan capítulo 13, versículo 1 al versículo 20. Vamos a leer primero los primeros 4 versículos. Vamos a leer los primeros 4 versículos y después quiero hacerte un par de comentarios que te ayuden a ver el contexto donde Jesús está, porque Jesús comienza este sermón hablando de una crisis de liderazgo entre los 12 que él mismo había llamado. Juan capítulo 13, versículo 1 al versículo 4 dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Qué está sucediendo en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 4? Bueno, si no, te dice antes de la fiesta de la Pascua. En el Evangelio de Juan hay 3 Pascuas que Jesús celebra en esta narrativa con los discípulos. Esta sería la última que Jesús celebraría con los discípulos. Cada vez que Jesús celebraba la Pascua como un niño judío y después su familia, Jesús recordaba el propósito por el cual él había venido. La Pascua era la celebración del sacrificio del Cordero de Dios, que trajo libertad a los israelitas cuando eran esclavos en la tierra de Egipto. Y es a través de este sacrificio que Dios había permitido que los primogénitos israelitas sobrevivieran cuando los egipcios murieron todos en las plagas. Es cada vez que Jesús celebraba esta Pascua que Jesús sabía que Él era el Cordero de Dios que había venido a quitar los pecados del mundo. Era esta celebración que recordaba a Jesús que había venido a librar a los cautivos, que Él había venido a buscar y salvar los que se habían perdido. Cada vez que Jesús celebraba esta Pascua, era un recordatorio intenso de su misión. Y esta sería la última, porque unas cuantas horas después Jesús iba a sacrificarse por nosotros en la cruz y moriría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas capítulo 22 tenemos la narrativa de la última cena. Y ahí en Lucas capítulo 22 Jesús le dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca. He anhelado llegar el momento de cumplir el propósito por el cual Dios el Padre me envió. Este es el momento de salvación. Y Jesús quiere que sus discípulos escuchen todo lo que hay en su corazón y que hay en el corazón de Jesús: amor por ellos. Un amor tan intenso que demostró a través de su ministerio, pero que ahora demostraría hasta el fin. Cada segundo de la vida de Jesús, cada segundo del instante de Jesús, cada interacción de Jesús con la humanidad, especialmente con sus discípulos, había sido motivada por un amor profundo que fluía del corazón de Dios el Padre mismo. Y dice: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Esa palabra es muy interesante, hasta el fin. ¿Qué significa eso? Bueno, hasta el fin, pudieras pensar hasta el último instante, ¿verdad? Hasta el fin de su vida, el último instante. Y es cierto, como lo podrás ver, aún en la cruz Jesús perdona a sus agresores. Pero es también no solamente el tiempo, sino una extensión hasta el fin del espacio. ¿Recuerdas cuando eras niño pequeño? ¿O has visto a un niño pequeño a lo mejor que tu mamá te abrazaba? Y ahí en los brazos de mamá, seguro, un niño pequeño disfruta preguntándole a su mamá: mami, ¿me quieres, mami? Sí, mi hijo, yo te quiero mucho. Mami, ¿hasta dónde me quieres? Uy, no, pues hasta aquí. ¿No más hasta ahí, mami? No, no más, un poquito más. ¿Hasta dónde?
Pues hasta el techo. Nomás hasta el techo, mami. No, nomás para allá. Hasta las estrellas, mami. No, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Más allá de lo que tu tiempo y espacio te permitan comprender, como Pablo nos dice en Efesios. Más allá de lo que tu comprensión te permite, la profundidad, la inmensidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, los amó hasta el fin. Y Jesús va a demostrar su amor. Pero mientras Jesús quiere derramar su amor sobre ellos, ¿sabes qué es lo que los discípulos están pensando? No me lo vas a creer. Déjame leerte un versículo. En Lucas capítulo 22, versículo 24. Escucha lo que ellos estaban pensando mientras Jesús quería demostrarles su amor. Dice, hubo también entre ellos una pelea, una disputa. ¿Por qué? Acerca de sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 24. Mientras Jesús quería demostrarles su amor y la extensión de su amor, los discípulos estaban viendo unos a otros ahí en la cena y estaban peleándose acerca de quién de ellos iba a ser el más grande. ¿Te imaginas? Jesús está a punto de morir en la cruz y lo único que estos pueden pensar es qué palanca política pueden tomar para sentarse a la derecha, a la izquierda. ¿Quién va a ser el más reconocido? ¿Quién va a tener más plataforma, más poder? ¿Quién va a ser de ellos el mayor? La realidad de las cosas, hermanos, es esta, que nosotros, aun cuando somos discípulos de Cristo, que aun cuando estamos creciendo a su imagen y semejanza, que aun cuando queremos obedecer su palabra, muchos de nosotros venimos acercándonos a Cristo porque queremos lo que nosotros queremos. Nosotros, aun como discípulos de Cristo, tenemos una lucha con nuestra carne donde queremos ser satisfechos sobre cualquier otra persona y sobre cualquier otra necesidad, incluyendo Cristo mismo. Tú lo escuchas de cristianos cuando ellos de repente ya no van a su iglesia y desaparecen. Dicen, oye, ¿dónde andas? No te he visto. Es que ¿sabes qué? Es que ahorita estoy church shopping, de compra de iglesia. Soy church shopping. ¿Y eso qué es? Pues estoy visitando iglesia en iglesia para ver cuál me gusta. Porque la verdad, a mí la música no me gusta. Y ese pastor, yo no lo soporto. Y la gente así como que, vamos a diferentes congregaciones porque en los Estados Unidos tenemos el lujo de buscar dónde, si aquí no nos gusta. Y en lugar de ver esto como una relación de amor entre Dios con su pueblo, lo vemos como una técnica de mercadotecnia. A ver dónde encuentro lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí, y usamos palabras tan piadosas, ¿verdad? Lo que a mí me ministra. Lo que a ti te ministra, ¿qué significa eso? Ministrar, ministerio significa servicio y servir. Lo que a ti te sirve. O de modo que todo el cuerpo de Cristo y Dios mismo están aquí para cumplir nuestros antojos, ¿verdad? Church shopping. Qué tontería, hermanos. Cristo quiere derramar su amor en nosotros. Y yo aquí me estoy peleando a ver qué es lo que a mí me gusta y qué plataforma voy yo a tener. Entonces, la pregunta de la cual vamos a hablar hoy, cómo Jesús empieza a transformar el corazón de sus discípulos para ser discípulos a multiplicadores de discípulos, es esta. ¿Cómo es que Jesús transforma la naturaleza competitiva y consumista de los discípulos en multiplicadores de discípulos altruistas y serviciales? ¿Cómo es que Jesús va a transformar esta carne egoísta mía en una carne que se sacrifica y entrega para la bendición de otros? Ven conmigo de nuevo a Juan 13. Hay dos cosas que Jesús va a hacer. Para transformarnos, Jesús tiene que transformar nuestro carácter, que significa nuestras convicciones y acciones. Y Jesús tiene que transformar el marcador de lo que yo considero exitoso. Vamos a hablar de ello en un momento. Primero, la transformación de discípulos egoístas y competitivos a multiplicadores de discípulos altruistas y serviciales requiere un cambio profundo en, primero, el carácter de discípulo. En otras palabras, como te dije hace un momento, nuestras convicciones como multiplicadores de discípulos y nuestras acciones tienen que arraigarse firmemente en los propósitos redentores y providenciales de un Dios de amor. ¿Qué significa esto? Tú y yo estamos aquí, no por un accidente espiritual ni porque yo simplemente vengo a ver qué saco de aquí,
sino porque Dios nos puso, nos llamó, Él está en control y está dirigiendo nuestra vida para ejecutar sus planes a través de nosotros. Mira de nuevo la vida de Jesús. Versículo 1, ahí, Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Jesús no estaba a merced de las autoridades romanas. Jesús no estaba a merced de la traición de Judas. Jesús sabía que su vida tenía un propósito. Y ese propósito estaba dado por el plan de salvación que Dios el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía de dónde venía. Jesús sabía que regresaba al Padre, a dónde iba. Déjame preguntarte, ¿sabes tú de dónde vienes y a dónde vas? 1 de Pedro capítulo 2 nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Yo sé de dónde vengo. Yo vengo de un mundo quebrantado del pecado, perdido y sin Dios. Yo vengo de un trasfondo donde no merecía nada más que la muerte. Y yo sé que por su amor y su gracia Dios me rescató y me ha dado un futuro ahora seguro en Cristo Jesús, que su reino viene, que Él me ha prometido la vida eterna. Lo sé, pero a veces me cuesta trabajo vivirlo. Jesús sabía su propósito y su identidad estaban arraigadas en los propósitos del Padre y en los propósitos del amor del Padre. Nota otra vez, Jesús habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2 dice, cuando ya cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Te fijaste? Sabiendo. Un multiplicador de discípulos no solamente conoce lo que Dios dice en la Biblia intelectualmente. Esta palabra saber es un conocimiento intelectual, pero también práctico, fruto de una relación personal con Dios, donde tú íntimamente estás convencido. Es una convicción, convencimiento que se pone en acción. Cuando estás convencido de que esto es verdad y estás dispuesto a apostarle tu vida a esto. Jesús dice, amén. Yo sé. Voy a preguntarte, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por algo de lo cual estás convencido o porque es conveniente? Ah, pues yo voy para que mi esposa no me esté dando lata. Ah, yo voy pues porque eso es lo que hacemos por tradición, por religión, por lo que tú quieras y gustes. Por superstición, para que no nos pase nada malo. Si no, Diosito te castiga. No, pues ya. No. Nos congregamos porque donde dos, tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Porque nos afinamos unos a otros en amor, nos exhortamos al amor y las buenas obras. Porque somos el cuerpo de Cristo. Porque adorar a Dios es lo más importante que podemos hacer, porque lo hacemos el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó de los muertos, donde celebramos la vida nueva de su resurrección, porque tenemos tantas convicciones que nos unen como cuerpo y nos mandan de aquí a compartir el Evangelio de Cristo, porque sabemos lo que Dios nos ha concedido. Jesús sabía, sus convicciones motivaban sus acciones. ¿Y qué acciones eran esas? Mira el versículo 4. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Nota que a pesar de que había en medio de ellos un traidor, Judas Iscariote, ¿sabía Jesús? Jesús sabía. Aún así, Jesús demostró su amor. Hermanos, si vamos a pasar de ser discípulos a multiplicadores de discípulos, tenemos que pasar de ser personas que reciben a personas que se dan a sí mismos para el beneficio de otro, a pesar de lo que nos caiga en gordo, de los que nos traicionen. No hay posiblemente una de las cosas más difíciles en la vida cristiana. Es cuando aquellos en los que confiamos se aprovechan de nosotros o nos traicionan. Déjame prometerte una cosa. Aquí en DFPC, tarde o temprano, unos de nosotros te vamos a decepcionar.
A lo mejor yo ya te he cumplido esa promesa, ¿verdad? A lo mejor tú ya le has cumplido esa promesa a otro. Tarde o temprano nos vamos a decepcionar. Tarde o temprano va a haber algo que no nos guste. Tarde o temprano va a haber alguien que nos va a lastimar. Alguien que nos calumnie. Alguien que diga un chisme. Alguien que trate de aprovecharse económicamente de ti. Oiga, hermano, ando bien apretado. ¿No tendrá que me preste? Présteme, ándale, hermano. No sea malito. Dios le va a dar. Oye, ¿y el hermano? No, pues ya no ha venido. ¿Y mi lana? Ya no contesta, cambió el teléfono, ya no vive en donde mismo. Gracias a Dios, eso no pasa en ningún lado como iglesia, ¿verdad? Alguien te va a decepcionar. Oye, ¿y si ese alguien es tu esposo o tu esposa? Te pone el cuerno, te divorcias, un hijo. Qué difícil es continuar siguiendo a Cristo a veces cuando aquellas que son más cercanos a nosotros nos acribillan por la espalda. Pero aún así, Cristo quiere que sepas que el único que nunca te va a dejar o desamparar es Él. Y que Él entiende profundamente lo que significa ser traicionado porque Él ha estado allí. Y lo que Jesús hizo después es lo que transforma estas convicciones del carácter y corazón del discípulo para entender que lo que nos mantiene juntos, unidos, creciendo y alcanzando a otros no es lo que a mí me gusta, sino lo que Cristo me ha llamado a hacer. Y esa es la segunda transformación. Para transformar nuestro carácter, el discipulador, el multiplicador de discípulos, tiene que cambiar su marcador de ganar a servir. ¿Qué es el marcador? Es como en un partido de fútbol. ¿Cómo sabes quién va ganando en un partido de fútbol? El marcador, ¿verdad? ¿Cuántos goles? Si es 10-0, ¿qué tal va el partido? Triste, ¿verdad? Si es 5-5 y están en los penales, hasta reñido, ¿verdad? Está duro. ¿Cómo está tu marcador? Nuestro marcador de éxito muchas veces es quién es el más grande, qué éxito tiene, qué iglesia tiene los edificios, las multitudes de gentes, la educación, el dinero, la posición, el poder, los placeres. Todo eso son cosas que nuestra carne anhela para hacernos sentir capaces y que tenemos significado. Los discípulos estaban peleando acerca de quién iba a ser el más grande en el reino. Como discípulos a veces así luchamos. ¿Dónde me siento a gusto? Mira mi familia, mira lo que tengo, mi trabajo, soy bendecido, prosperado y en victoria. Sí, no más que todo eso, no más tiene que ver contigo. Jesús va a cambiar el marcador de lo que recibo a lo que Dios quiere que yo dé. ¿Y qué es lo que Dios quiere que dé? Mira lo que Jesús hace. Versículo 5 dice, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, un pequeño contenedor. Un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Aquí está la crisis, aquí está el shock del liderazgo del marcador. Jesús llega con Pedro, que seguro era parte del pleito de quién iba a ser más grande. Y Pedro en shock le dice, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Jesús, tú eres el rey y tienes que actuar como un rey, no como un esclavo. En el primer siglo en Palestina la gente caminaba no con Nikes, ¿verdad? No con unas botas tejanas, caminaba con sandalias. Y en las tierras polvorosas de Palestina donde no había drenaje, donde la gente aventaba la ciudad en todos lados, tú caminabas y aunque te echaras un baño, tus pies se ensuciaban. Y cuando llegabas a una casa, un símbolo de hospitalidad era y de honor, era lavarte los pies. Los hijos lavaban los pies de los padres, las esposas de los esposos, los esclavos de los que llegaban a casa. Y Jesús está actuando precisamente como un esclavo. Y Pedro le dice, no, Señor, cierto e interesante, esta es exactamente la misma reacción de Pedro cuando Jesús comienza a decirle a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado, le van a escupir, le van a matar, al tercer día resucita. ¿Sabes qué hace Pedro? Lo toma aparte y dice, Señor, en ninguna manera tal cosa te acontezca. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me estropiezo, porque no pones la mira en las hojas, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
¿Sabes cuál es el escándalo que Pedro no puede tolerar? Es el escándalo de la cruz. El escándalo de que el rey va a entregar su vida y va a morir como un criminal y un esclavo para rescatar a los que están esclavizados del pecado. Y Pedro no lo puede tolerar. Señor, nunca me lavará los pies, jamás. Respondiendo Jesús, versículo 7, le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí está la hermosa promesa del multiplicador de discípulos. Si tú entiendes lo que Jesús ha hecho por ti, si tú comprendes lo central, que el servicio es al cuerpo de Cristo, tú lo vas a entender y entonces lo vas a poder vivir. Pero primero tienes que dejar que Cristo se convierta en el siervo que viene a rescatarte. Tienes que cambiar la manera de pensar de lo que realmente ser grande significa en el reino de Dios. Versículo 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así de importante es. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ay, Pedro, como péndulo, ¿cuándo vas a dejar que Jesús haga lo que tenga que hacer? Siempre tenemos que mejorar lo que Él dice, ¿verdad? Jesús no necesita ni tus sugerencias ni las mías. Jesús necesita nuestra obediencia, nuestra confianza, nuestra fe. Deja que Él nos muestre lo que quiere hacer de nosotros, Pedro. Así somos tal cual Pedro. Versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús sabía quién era Judas y lo que estaba ahí. Como te dije hace un momento, tú y yo podemos escondernos en una multitud de la gente, pero no podemos escondernos de Jesús. Él ya sabe. Él ya sabe quién va a convertirse en un siervo, madurar y crecer, y quién va a desaparecer. Él ya sabe qué ramas el Padre va a quitar porque no van a dar fruto. Sabe quién va a podar. Él ya sabe. Versículo 11, porque sabía a quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está el marcador. Me encanta como Jesús dice: porque ejemplo os he dado. ¿Te acuerdas? Ya tengo 45 años. Yo crecí en un tiempo donde la tecnología apenas empezaba con los teléfonos celulares. Yo era uno de los primeros que en México tuve un teléfono celular de mis amigos en la escuela. Un teléfono nada más, no smartphone, nada más teléfono. Y estaba de ladrillo, ¿verdad? Te lo cargabas y te ibas de lado. Duraba 2 horas la pila, pero era la máxima. En las clases utilizábamos proyectores de transparencia. ¿Te acuerdas de los proyectores? Era un acetato y tenía un botón encendido, apagado, y una lámpara y un lente. Eso era todo. Y proyectaba en la pantalla, ¿verdad? No teníamos tecnología de PowerPoint, era un acetato. Pero lo maravilloso de los acetatos es que cualquier persona, aún sin tener talentos de dibujante, podía dibujar como un profesional. Lo que tenías que hacer tú es poner el original abajo, prender la lámpara y luego ponías un papel encima o un acetato encima y podías calcar el dibujo. Y acababas dibujando como un profesional, porque estabas calcando encima. Eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Y cuando dice ejemplo os he dado, Jesús nos ha dado el original y el modelo, el patrón. Ahora a ti y a mí nos toca calcar nuestra vida sobre Él, conectar los puntitos y dejar que la vida de Cristo se manifieste a través, escúchame bien, a través de nuestro servicio sacrificial para el beneficio de otros. Tú y yo hemos sido llamados a ser una comunidad donde el objetivo no sea que nosotros ganemos y satisfacernos a nosotros mismos. El objeto sea de bendecir a todo aquel que venga a Cristo, y todos nosotros vamos a tener pies que están malolientes, sucios, con uñas enterradas, todo tipo de cosas, inflamados, algunos con hongos. ¡Ah, no! ¿Has visto uñas con hongos? Como champiñones, ¿verdad? Como granja. Y adivina qué es lo que Cristo dice.
vamos a tener que lavarnos los pies. Qué imagen más hermosa e íntima del cuidado personal, de aplicar la palabra de Dios como agua que nos limpie donde hay tanta necesidad. Tú y yo nos vemos bien bonitos como general cuando adoramos, porque ya Cristo nos ha limpiado, pero tenemos áreas en nuestras vidas donde vamos a estar ayuda y cuidarnos unos a otros. Para eso es servicio. Como multiplicadores de discípulos tenemos que ser personas que comparten el corazón de Cristo. Y aquí está el corazón de Cristo. Una vez en la Escritura, Jesús nos dice cuál es su corazón. Dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Un corazón humilde y manso que recibe a los que le buscan. Hermanos, esos son los multiplicadores de discípulos, los que ya no están buscando satisfacerse a sí mismos, sino están buscando cómo compartir lo que Cristo les ha dado. Voy a terminar con esto. Como ministerio en español, hermanos, por la pura gracia de Dios, estamos creciendo. ¿Qué sería, hermanos, si los 120 hemos llegado a ser 150 estas últimas semanas? ¿Puede creerlo? 150 discípulos de Cristo que ya le conocen, que son salvos, pero ahora se están convirtiendo en multiplicadores de discípulos, que van a amar a Dios y a su prójimo sirviendo. ¿Qué va a suceder cuando cada uno de nosotros podamos cuidar de alguien más? Cuando ya no estemos aquí nomás a ver, pues mejor yo no voy, no estoy seguro. Cuando estemos aquí arraigados en Cristo, seamos una comunidad bíblica. Esta mañana, nuestras comunidades bíblicas, bajo la dirección de Julio y nuestro pastor Roberto, se reunieron como un solo grupo. ¿Por qué? En las próximas semanas vas a escuchar que Dios te ha llamado no nomás a calentar banca o silla. Dios te ha llamado a convertirte en un discípulo y luego en un multiplicador de discípulos. Si tú no tienes una comunidad bíblica, en las próximas semanas vamos a invitarte a que seas parte de una comunidad donde crezcas para tomar tu siguiente paso. Hermanos, ahorita somos unos 120, a veces 150 que asistimos al servicio de adoración. Y somos unos 40 que estamos en grupo pequeño, donde nos conocemos, nos servimos, hacemos preguntas. Oiga, ¿y los otros 80 y tantos dónde están? A veces están, a veces no. ¿Qué sería si todos nosotros tenemos una comunidad pequeña donde crezcamos para ser obedientes y serviciales a Cristo? ¿Qué sería si todos nosotros tuviéramos hermanos y hermanas en Cristo que nos laven los pies, como Jesús lo hizo, y a quien lavemos los pies? Las próximas semanas vamos a invitarte a una nueva etapa donde Cristo va a estar reformando nuestros grupos de comunidades bíblicas para ser una comunidad de discípulos que se están convirtiendo en multiplicadores de discípulos. No te lo pierdas, próximo domingo vas a incluso poder registrarte, vamos a decirte un poquito más. Pero por lo pronto te quiero dejar con dos cosas. La primera es esta, dos principios. El camino del discípulo es un viaje de la cima de las montañas de nuestro orgulloso y endurecido corazón que busca a toda costa ser primero al valle del corazón manso, humilde y servicial de Cristo, asegurado en el amor providencial de Dios. Aunque implica un descenso y a veces que Dios nos humille en nuestro orgullo, en ese valle hay descanso en la humildad y servicio de Cristo Jesús. Segundo, el triunfo de un multiplicador de discípulos no se trata de lo que recibe de otros para su satisfacción propia, sino de cómo sirve a otros para que a su vez ellos sirvan a otros. Entonces, voy a preguntarte, ¿a quién estás sirviendo tú? ¿A quién estás sirviendo tú? Porque como me has oído decir en algunas otras ocasiones, en el reino de Dios, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Pero Dios quiere que sirvas, porque en el reino de Dios no hay crisis. Cristo está sentado en su trono y su corazón, sus convicciones y acciones son reales. Ya lo demostró sirviéndonos a cada uno de nosotros. Inclina ahí tu rostro. Al prepararnos para la cena del Señor, hermanos, cada domingo venimos y
recordamos su sacrificio en la cruz a través de su palabra, la Biblia y esta mesa. A lo mejor tú estás atrapado en esa lucha de a quién servir, tu carne, el espíritu, tus deseos, el llamado de Cristo a servir. Cristo quiere que lleves más fruto, pero estás listo para más. En esa serie de mensajes Dios te va a desafiar a más, porque Él tiene más para ti. Ora conmigo, dile: Padre Celestial, yo me acerco a esta mesa hoy recordando lo que tú y Jesús hizo por nosotros en esa última cena. No solamente su provisión a través de su sacrificio en la cruz, sino como Él vino humildemente como siervo a hacer lo que yo no podía hacer. Señor Jesús, gracias por servir. Yo te confieso, Señor, que mi corazón es orgulloso. Mi corazón, Señor, busca ser primero, pero yo te pido que tú transformes mi corazón, no solo para recibir lo que tú provees, sino para compartirlo con otros, Señor. Padre, para que tú recibas la gloria a través de tu Hijo Jesús y tú, Señor, puedas darme el gozo de servir. Como Jesús dijo, que seamos bienaventurados, dichosos al servir, Señor. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, yo vengo a ti, te necesito. Lléname con tu presencia. Al participar de este pan y esta copa, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Yo me comprometo contigo una vez más hoy. Yo quiero servirte, Jesús. Ayúdame a crecer.